estudiando el tema de la armadura de Dios, cómo podemos hacerle frente al enemigo, cómo podemos vencer esos ataques que habitualmente el enemigo quiere traer contra nuestras vidas y que a veces no nos damos cuenta de las estrategias que él usa. Así que es bueno estar adelantados para la guerra espiritual a través de lo que nos enseña la palabra de Dios. Así que, bueno, quiero que vayamos a la palabra de Dios. Ayer iniciamos, y no terminé completamente, el tema de la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? Es la palabra de Dios. El creyente, el Hijo de Dios, debe de tener claro cuál es la palabra y usar esa palabra. Porque cuando lo desconocemos, el resultado de ese desconocimiento es estar sin armas. Porque el cinturón me protege, la coraza me protege, el escudo me protege, los zapatos me protegen, el casco me protege. Pero la espada no solo me protege, sino que me defiende, me permite que yo vaya y ataque al enemigo y debilite las fortalezas de las tinieblas. La vida cristiana es una vida de batalla. La vida cristiana es una vida de luchas. Y tenemos nosotros que tener las armas que no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esas son las armas de nuestra milicia en la que estamos confiando. Quiero que abramos la Biblia en Hebreos capítulo 4, versículo número 12. Hebreos capítulo 4. Vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios en el verso número 12. Dice la palabra de nuestro Señor. Mire, vamos a leer allí. Quiero que usted se vaya ubicando allí en Hebreos capítulo 4, verso número 12. Tomamos allí la palabra, tomamos allí el mensaje de Dios para nosotros y lo que el Señor, por supuesto, nos dice. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Otra vez, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Es una espada, pero es de dos filos. Ya le digo por qué. Penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, mire usted aquí cómo la palabra realmente es un arma, es viva. Por eso usted puede decir, ay, yo ya leí ese versículo ayer, hoy no lo tengo que volver a leer. No, es viva. Usted por eso la Biblia no la va a leer como lee un libro de culinaria, como lee un libro de autosuperación, como lee un libro de novelas, de ciencia ficción. No, esos libros usted los inicia y los termina y ya. Y máximo, si son muy buenos, los volverá a leer otra vez. Pero ya no, porque no va a seguir leyendo toda la vida. Todos los días usted lea y no, lo terminó y ya. En cambio la Biblia no, porque es viva. Es palabra viva, es una fuente de vida para nosotros. Por eso no descuide, no desconozca lo que Dios dice en su bendita palabra. Es eficaz. Una persona que reciba el mensaje de Dios con determinación en su vida, siempre va a haber respuesta, siempre va a haber cambios. O sea, lo que a mí me cambia es el acceder, el recibir esa palabra en mi vida. Y por eso es eficaz. Eficaz significa que cumple el propósito con el cual ha sido hecho algo. Y la palabra fue dada por Dios para sanar, para restaurar, para libertar. Por eso, cuando usted esté recibiendo la palabra de Dios, créala, diga amén, es para mí, yo la tomo, me apropio de esa palabra, porque siempre la palabra cumple su propósito en nosotros. Y luego dice, más cortante que toda espada de dos filos. ¿Por qué? Porque la espada de dos filos es algo que tenía que saber manejar muy bien el guerrero, porque el resultado podría ser que se terminaría haciendo daño a él. Y creemos que esa palabra es poderosa. Ahora, dos filos es porque es más fácil que penetre, que entre. Por eso dice penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Es decir, nada puede entrar más íntimo, más interno en nosotros que la palabra, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si usted se acuerda, ayer leímos Jeremías 17, donde dice, porque engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Y aquí me da la respuesta y me dice que la forma de conocer lo que hay en el corazón es por medio de la palabra de Dios. O sea, en lugar de ser guiado por una emoción, en lugar de ser guiado por un sentimiento, guíese por la palabra de Dios, porque lo que dice Dios no falla.
no, que es que yo estoy muy enamorado, no, que es que yo estoy muy decidido a trabajar allá, no, que es que yo estoy muy aburrido, y toma decisiones. Todos esos son sentimientos, puede que estén acertados, pero en la mayoría de las ocasiones está equivocado. Pero si toma la decisión con base en lo que dice la palabra de Dios, usted tiene la seguridad de que va a vencer, porque esta palabra, dice la Biblia, que penetra hasta lo más profundo, hasta lo más íntimo de nuestro ser. Entonces, nunca nos podremos imaginar un ejército en el Antiguo Testamento conquistando sin espadas. Nunca nos vamos a poder imaginar un ejército siendo vencedor si no sabían usar la espada. David fue un guerrero para la batalla, sabía usar la honda. La primera victoria que él tuvo fue con una piedra, pero tuvo que aprender a usar la espada. Tuvo que aprender a tomar la espada. Y después, tiempo después, cuando está huyendo de Saúl, llega al templo y está allí el sacerdote. Y entonces el sacerdote Abiatar, y él le dice: oiga, usted no tiene por ahí comidita que me dé, es que se me acabó la comida. Y entonces el sacerdote le dice: pues no hay comida, solo están los panes de la propiciación, que eran unos panes especiales, sagrados. Y dijo David: pues démelos, porque no hay más que comer, comamos eso. Y se los dieron y no pasó nada, no se murió. Era prohibido comérselos una persona que no fuera un sacerdote, pero como David estaba peleando las batallas del Señor, Dios le permitió eso allí. Y luego dice: oiga, ¿y usted por casualidad no tiene por ahí una espadita, algo por ahí para defenderme? Es que en la carrera se me quedó la espada. David no siguió peleando con piedras, sí, fue la primera batalla, pero de ahí en adelante, de hecho, la manera de ganarle a Goliat fue cortarle la cabeza. Lógicamente no fue a piedra. Entonces le pregunta al sacerdote, dice: no, es que por ahí una espada, no tiene por ahí de pronto una suya o algo. Y entonces el sacerdote le dice: pues espadas no es que hayan, aquí me dejaron una que es una reliquia, que es una que se tiene que conservar mucho, nada más y nada menos que la espada grande y largota que usaba Goliat. Y entonces le dice David a Abiatar: ninguna como esta, démela porque es la que yo necesito. Mire, qué bueno que usted sepa que la palabra de Dios no tiene reemplazo, la palabra de Dios es única. Esa espada poderosa es la que tenemos que tener nosotros y conocerla. Y a partir de ahí, David peleó con la espada que había sido de Goliat. Entonces, ¿cuál es el objetivo del enemigo? Quitarnos nuestra espada, que es la palabra de Dios. Y si usted quiere conquistar cosas en esta vida, se lo aseguro desde ya, y quiero que lo tenga claro, no lo va a lograr si usted no conoce la palabra de Dios, porque usted no conquista si no tiene espada. No avanza, no va a lograr algo en la vida si no tiene espada. Entonces, posea la autoridad de sus enemigos, despójelos de la autoridad que han establecido en su vida, conquiste lo que le fue quitado, arrebate lo que le pertenece a su vida, su templo que es el cuerpo, su alma que es esa parte emocional y su espíritu a través de la palabra, a través de la espada. Vamos a aprender a usar bien nuestra espada. Mire cuánta gente en problemas económicos y dicen: seguramente es que a mí me tocó ser así, vivir en la miseria, vivir sin nada. Y hermano, es donde usted tiene que empezar a mirar. ¿Qué dice la Biblia? El deseo de Dios es que yo viva sin nada, es que yo esté aguantando hambre todos los días, es que no tenga ni para lo básico. ¿Ese es el deseo de Dios? Ay, pastor, es que yo me puse a mirar por allá en Proverbios y dice que Agur le hizo una oración a Dios donde dice: Señor, 2 cosas te las he pedido, no me las niegues antes que muera. Primero, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, porque si me das pobreza me voy a robar, y si me das riqueza me olvido de ti, y quita vanidad y palabra mentirosa de mí. Y entonces decimos nosotros: ay, bueno, esa es la oración, uno tiene que vivir ahí. No, hermano, esa oración, aunque la hizo Agur y está en la Biblia, cuando usted lee lo que dice antes, Agur dijo: es que yo no tengo conocimiento de Dios, es que yo no me he dado por estudiar, es que yo soy rudo, soy torpe. Y después de decir todo eso, hace esa oración. Entonces, Agur es un hombre que, aunque busca de Dios, no tiene la madurez de carácter para enfrentar las dificultades. Pero en cambio Pablo en el Nuevo Testamento dice: Señor, porque he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener escasez, sé tener abundancia y sé tener escasez, y en todo y por todo estoy enseñado, así para tener hambre así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y luego dice: y mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y dice la palabra del Señor que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y todo eso está en el Nuevo Testamento. Entonces, lo que la Biblia me está diciendo no es que yo deba de vivir mal. Lo que la Biblia me dice es que yo tengo que usar esa palabra y decir: Señor, tú eres mi proveedor. Si quizás yo cometí un error en mi administración, traje iniquidad a mis finanzas y por eso ha venido estas consecuencias. Hoy me aparto de esto y tomo la decisión de cortar
cortar, porque la espada corta. Eso es lo que hace la palabra. Usted con la palabra corta un ciclo de iniquidad, que las empresas se le han caído, que los negocios se le han acabado, que lo han echado del empleo, que está viviendo unas crisis tremendas con la nevera vacía. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Estoy deshonrando a Dios? ¿No estoy cumpliendo con lo que el Señor me enseña en su palabra que debo de cumplir? ¿O estoy deshonrando a las personas que debo honrar aquí en la tierra, como son mis padres, como es mi cónyuge, que lo debo de honrar, y honrar es darle, es bendecirlo, o como puede ser esa persona que está en una necesidad a mi alrededor, esa persona que pide, ese también hay que honrarlo y hay que darle económicamente. Esas son cosas que en la Biblia están, pero como no tenemos el conocimiento de la espada, entonces el enemigo nos gana o nos daña nuestra bendición. Pero vamos a conquistar. ¿Y cómo lo vamos a conquistar? Por medio de la espada. Mire lo que dice Hebreos, capítulo número 11. Bueno, ahí estamos en Hebreos, no vamos allí a mirar lo que dice la palabra del Señor en el capítulo número 11, versículo número 33. Hebreos capítulo 11, ya veíamos en la noche del martes, hablando acerca de la fe, que todo este capítulo 11 habla acerca de la fe. Pero vamos a mirar aquí lo que nos dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 11, verso número 33, dice la Biblia, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, taparon bocas de leones. Eso se hizo por fe, pero mire lo que además hicieron todos estos hombres por fe. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Amén. Entonces, mire cómo la fe logra que alcancemos lo que sea, conquistar reinos, hermano, derribar lo que sea, por la palabra, por la fe en la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, Dios le entregó todo a Adán y a Eva porque eran los dueños de todo. Adán y Eva era un hombre rico, Eva también, una mujer rica, pero ellos le entregaron esto a Satanás y vinieron a la miseria, vinieron a vivir de una manera muy difícil. Entonces, quiero que usted entienda que Dios creó un planeta entero riquísimo, lleno de recursos para nosotros. Para nosotros, ¿para quién lo creó? ¿Para el diablo? No, para nosotros, pero el diablo lo ha arrebatado y tiene al hombre muchas veces conforme ahí, viviendo mal, pasando necesidades y diciendo, pues así seguramente es que Dios quiere que yo viva. No, usted va a decir, Señor, dame la sabiduría para ser un buen administrador, para ser un buen empleado, para ser un buen jefe, para ser un buen mayordomo, lo que sea, pero Dios lo quiere bendecir, pero Dios le quiere proveer, Dios le quiere dar, porque ese es Dios. Es lo que dice, es lo que promete a él, en su palabra. Entonces, tenemos un arma de victoria, que es la palabra de Dios. El enemigo está confiado y tiene armas en nuestra contra, pero las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora, ¿cómo activamos el poder de esa espada? Si es que la gente a veces se confunde tanto, no, pero es que la Biblia uno no la entiende. Vamos a pedir al Espíritu Santo, porque aquí si el Espíritu Santo no está en nosotros, no importa lo teólogo que usted sea, lo maestro de la Escritura que usted sea, usted no va a poder entender ni obedecer lo que dice la palabra. Entonces necesitamos al Espíritu Santo. Pero una vez que tenemos al Espíritu de Dios con nosotros, que hemos reconocido nuestra necesidad del Espíritu Santo, entonces vamos a poder empezar a activar el poder de la palabra. Mire lo que dice la Escritura en el Salmo número 1, por favor. Salmo 1:1. Dice la Biblia. Vamos a leer allí. Vamos a mirar lo que dice la Escritura, la palabra de nuestro Dios. Salmo capítulo 1, versículo número 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces vamos a ir detenidamente aquí mirando este salmo un poquito y usted reflexiona conmigo. Mire que dice aquí la palabra: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas escarneceras se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. O sea, ¿cuándo usted va a poder usar la espada? Cuando usted se deleite en la palabra. Me tocó leer la Biblia. No, ahí usted no va a poder empezar a ver los resultados de esta palabra.
Pero cuando usted se deleite y dice, ay, qué bendición, tengo la palabra, esa palabra me nutre, esa palabra me bendice, esa palabra me enseña. Esta es la palabra de Dios. Y empezamos a tomar el consejo de Dios. Entonces dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Por qué hace que una persona cambie la manera de escuchar las cosas y las personas que le hablan la palabra? Consejo de malos es que se deja aconsejar o que se deja direccionar por cualquiera. Pero para eso tiene que estar escuchando la palabra de Dios. Ni anduvo en camino de pecadores. O sea, no es que, ay, que mire que por allí, yo no quería tomar, no, la verdad yo me dije que no vuelvo más, que la cerveza la voy a dejar, que el traguito lo voy a dejar. Pero me encontré un amigo, nos fuimos a hacer un negocio y él me dijo, yo no sirvo para hacer negocio a palo seco. Entonces me dio ahí la fría y yo, para no decirle que no, entonces la recibí y tomé. Esa persona, ¿qué es lo que le está faltando? Palabra, le falta la palabra, por eso se emborracha, por eso se deja llevar, porque por eso dice la Biblia, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores. Eso es. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ay, porque es que la vecina me comentó y yo, pues, para no decirle que no me dijera nada, le escuché y eso me habló y bueno, silla de escarnecedores. Pero luego dice, sino que, o sea, el resultado o lo opuesto a un camino de pecadores, a una silla de escarnecedores, a un consejo malo, es estar meditando en la palabra de Dios día y noche. ¿Cuánto tiempo usted le dedica al estudio sistemático de la palabra de Dios? No a leer la Biblia al azar, no abrirla por ahí de Tin Marín, de Dopingüe, Cucaramácara, este versículo fue. No, sino decir, voy a estudiar el Evangelio de Mateo este mes. Todos los días voy a leer una porción de Mateo en orden, empezando por la genealogía y terminando en el capítulo número 28. Voy a leer el Evangelio de San Juan, comenzando. Si usted nunca ha leído la Biblia en orden, le aconsejo que empiece a leer el Evangelio de San Juan. 21 capítulos que usted se lee en 21 días o menos, pero yo creería que apenas un capítulo por día es algo básico para alguien que está empezando. Un capítulo. El Espíritu de Dios le va a empezar a hablar, conocer a Jesús, conocer la palabra. Eso le va a permitir empezar a ver cambios. Por eso dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley, y utiliza un término, medita de día y de noche. ¿Qué significa? Significa que yo escuché esta palabra, la leí, pero sigo meditando. La palabra meditar es una palabra que yo ya les he mencionado en muchas ocasiones, pero se la recuerdo hoy. ¿Sabe lo que significa meditar? La palabra en el original es el mismo término para la palabra rumiar. Y rumiar es un ejercicio que hacen algunos animales que tienen varias cavidades estomacales. Entonces, el animal consume el alimento, como las vacas, ellas lo ingieren, tienen 4 cavidades o subcavidades estomacales, ingieren el alimento en su primer cavidad y luego se echan y allí entonces tienen la capacidad de devolverlo, ¿sí? No les produce reflujo, no, ellos es normal que devuelven todo y vuelven y lo procesan y ahí sí lo vuelven a mandar a la siguiente cavidad y por eso hacen mucho más con menos alimento. ¿Sí? Usted compara la cantidad de alimento que consume un animal rumiante a uno que no lo es y se dará cuenta de que consume mucho más alimento el que no es rumiante. Que ti siempre tiene que estar comiendo y el otro no, porque el mismo alimento lo procesa varias veces y el nutriente es muy pero muy valorado. Significa sacarle toda la sustancia que tiene algo, la esencia que tiene algo. Eso es meditar. Eso es meditar. Entonces el Señor le habló este salmo o el pasaje que estamos estudiando de la armadura de Dios y usted se va meditando. Señor, ¿será que yo soy justo? ¿Será que estoy aplicando la justicia que tú me enseñaste en la palabra? De darle al que pide, de ayudar, de no vengarme, de hacerle bien al que quiere hacerme mal. Señor, ¿será que estoy actuando de esa manera? Entonces uno va meditando. No, mire, me ofrecieron ahí ese negocio, no voy a entrar porque ya me di cuenta que hay que decir un par de mentiras y que hay que engañar allí a fulano para poder entrar. No me conviene. Estoy entendiendo la palabra, estoy meditándola. Medita de día y de noche. Estoy devolviéndolo allí. Y eso produce en nosotros un efecto muy beneficioso. De hecho, aquí está el efecto. Leámoslo en el versículo número 3 del Salmo número 1. Sigue diciendo allí la palabra de Dios. Será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿A quién no le gusta esto? Otra vez.
Será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Queremos esa provisión, queremos esa prosperidad, queremos que nos vaya bien en la vida. Bueno, tome la espada. ¿Sabe usar la espada? ¿Reconoce la espada como algo fundamental en su vida? ¿Cuáles son los resultados? Pues seremos como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Estamos siempre llenos de bendición, que damos nuestro fruto en nuestro tiempo. O sea, siempre está el fruto, y ya hemos aprendido el fruto del Espíritu porque estamos con la palabra. No, eso no lo voy a aplicar. No, esa respuesta no se la va a dar a mi esposa, no, porque el Señor me ha enseñado cómo hablar con mansedumbre, con templanza, etc. Y todo lo que hace prosperará. Sus manos son benditas, sus manos son prosperadas. Tiene la gracia de Dios en lo que hace. Miremos otro pasaje que es paralelo a este, aunque lo escribieron dos personas totalmente diferentes. Una fue escrita por David, el salmista, y otra fue escrita por Dios. Si Dios le dio esta palabra a Josué, la escribió para Josué. Vamos a Josué, capítulo número 1, versículo número 8. Vamos a mirar allí lo que dice. Porque algunos creen que esto se lo dijo Moisés a Josué. No, se lo dijo Dios a Josué. Esa es la palabra que Dios le dio a Josué. Está desde el versículo primero, pero vamos a leer solamente desde el verso número 8. Aquí está condensado esos versículos que leímos en el Salmo número 1. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí está. Yo quiero que me vaya bien, yo quiero que Dios me bendiga, estoy guerreando contra el maligno. Bueno, ¿y qué tanta palabra usted tiene? ¿Y qué tanta meditación usted hace en las enseñanzas de este libro precioso? ¿Es usted alguien que le da lugar a la enseñanza bíblica? ¿Es alguien que usted permite que Dios, por medio de su escritura, le forme la fe, lo anime, lo lleve a vivir una vida de mayor comunión con Dios? ¿O por el contrario, le gusta que vengan y le digan cositas en el oído, que le digan, mire que Dios le mandó a decir esto? Y eso es. Y la gente está buscando eso porque prefiere muchas veces la voz de un hombre a la voz de Dios. Y yo le digo en esta mañana, vamos a prestarle atención a lo que dice la palabra del Señor. No hay nada más poderoso en esta tierra que la palabra que hizo los cielos y la tierra. Por la palabra de Dios fue hecho los cielos y la tierra, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso es algo extraordinario. Y qué bueno que nosotros no lo olvidemos, porque a veces como que llegan cosas y se nos olvida. Y bueno, vamos a mirar allí algo interesante en Pedro. Pedro nos habla de la palabra profética, del arma de la profecía, cómo se usa. Bueno, vamos a mirarlo allí. Primera de Pedro. Muchas personas están esperando que alguien venga y les diga qué les mandó a decir Dios. Y entonces, ¿cómo? ¿Y qué me mandaría a decir el Señor? Mire lo que dice, antes de ir a Pedro, quiero leer Hebreos 1:1. Leamos Hebreos y vemos aquí lo que dice la palabra del Señor. Hebreos, el capítulo 1, el versículo número 1. Dice la palabra de Dios: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice el versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Volvamos a mirar. Dice el 1, Dios habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Qué usaba en otro tiempo? Los profetas. ¿Ahora qué usa? ¿Los profetas para hablarme? Dios sigue usando el ministerio profético para comunicar su verdad, para transmitir su verdad, pero Él ahora nos está hablando directamente. Dice el versículo 2, en estos postreros días o en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, por Cristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí nos está mostrando que sí, tenemos que valorar la palabra profética que nos fue dada, lo que Dios nos enseñó en algún momento, pero ahora nos está hablando por su Hijo, por Jesucristo, a través de la palabra. Y se lo voy a mostrar aquí lo que dice la Escritura.
Mire lo que nos muestra la palabra del Señor para que nosotros podamos entender esto y poner allí esa aplicación maravillosa. Dice la Biblia que Dios quiere que tengamos ceñidos los lomos de nuestro entendimiento. Dice la palabra que podamos allí prestar toda atención a lo que Dios nos está mostrando. Dice Segunda de Pedro capítulo 1. Vamos a mirar Segunda de Pedro capítulo 1, versículo número 19, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Vamos a ver allí lo que dice la palabra de Dios. Mire, dice, Segunda de Pedro, dame un segundito, yo se lo ubico acá. Segunda de Pedro, dice, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? Dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y entonces aquí nos sigue diciendo qué es. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo que me está diciendo aquí la palabra es, no se trata de que, ay, yo le quiero profetizar a usted. A ver, venga a ver, yo le muestro a ver qué es lo que usted tiene que hacer, cómo es que usted tiene que vivir. No, Señor. La Biblia dice que es la palabra la que viene a decirme cómo vivir y en qué momento me lo dice Dios. Es la palabra. Por eso dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Ay, yo quiero hablarle. Venga, yo le digo. No. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Era el Espíritu el que venía y le decía. Entonces la gente a veces le gusta eso. Yo voy a ir a tal parte para que me digan cómo me va a ir. Ay, sí, me dijeron que no, que ese no va a ser mi marido. No, que ese no va a ser el negocio. No. ¿Y usted por qué no busca a Dios? Ora, lee su palabra y que Dios le muestre. Y que Dios le enseñe qué es lo que usted debe hacer. Cómo debe de vivir su vida. ¿Cuáles son sus decisiones, las decisiones correctas? Usted puede buscar un consejo, claro. Dios le puede dar una instrucción, pero lo más importante es que usted desarrolle una dependencia de Dios, una dependencia de su palabra, no de los hombres. Dependa de Él y de su palabra. Esa es el arma, esa es la espada. Y muchos le están quitando la espada para hablar ellos. No hablemos tanto de Biblia. Venga, les digo lo que hay que hacer. Y la palabra la dejamos a un lado. Y la gente prefiere que alguien les adivine el futuro y no que la Biblia les hable. Usted no se deje desarmar por el enemigo. Tome la palabra, conozca la palabra, estudie la palabra, profundice en la palabra, porque ese es nuestro salvavidas en este tiempo. Tiempos difíciles, tiempos de mucho engaño, tiempos de mucha manipulación, tiempos de mucha estafa, tiempos de mucha inmoralidad. ¿Qué tenemos que hacer? Estar seguros en la palabra. No permita que la palabra se quite del entorno donde usted vive. Si alguien le predica, que le predique la palabra. Si alguien le va a aconsejar, que le aconseje con base en la palabra. Si alguien le va a bendecir, que lo bendiga con la palabra. Pero no porque es que yo acabo de tener esto y le voy a mostrar acá, porque ahí el enemigo muchas veces ha dañado y afectado. Oremos a Dios esta mañana y vamos a usar esa espada preciosa que Dios nos ha dado, que es la palabra de Dios. Padre, gracias te damos en esta mañana de bendición. Gracias porque yo sé, Señor, que estamos en tiempos en donde la guerra espiritual se intensifica. De hecho, lo que está viendo el mundo es una lucha espiritual. El enemigo quiere detener a toda costa el avance de la predicación y el anuncio del mensaje de Jesucristo. Que muchos decaigan en su fe, que otros duden del llamamiento, que otros se desvíen de la doctrina de Jesucristo y de su palabra. Pero nuestra tarea y nuestra función en esta tierra, Señor, oh Dios, es mantenernos dentro de lo que tú nos has dicho, dentro de la obediencia, dentro del temor y dentro de la fidelidad a la palabra, solo a la palabra de Dios. Señor, por eso en esta mañana te pido que nos permitas usar bien la espada del Espíritu. No nos permitas, Señor, oh Dios, desviarnos, que venga algo a engañarnos, a distorsionar la palabra. No,
nos vamos a mantener enfocados en ti y en tu palabra, enfocados en lo que tú nos enseñas, enfocados en lo que tú nos muestras, Señor de la gloria, enfocados en lo que tú traes para nuestras vidas. Ese es el arma de defensa, este es el arma de ataque también, incursionando en el reino de las tinieblas, debilitando las huestes espirituales de maldad y viendo a Dios obrar en nuestras vidas. Padre, enséñanos a usar bien nuestra espada. Enséñanos a estar bien armados y bien equipados para toda buena obra, como nos lo mandas, como nos lo enseñas tú en tu bendita palabra. Gracias por esa formación de fe. Gracias por esa bendición que nos das por medio de tu palabra, por medio de la bendición que solamente recibimos de ti. Gracias. Estamos aprendiendo, estamos creciendo, estamos recibiendo más de ti y sé que esa bendición es poderosa, es abundante y es eficaz. Te alabo, Señor, te bendigo, mi Dios, te doy muchas gracias porque eres digno de gloria, de honor y de alabanza. Eres santo, eres poderoso, eres eterno. Bendice a tus hijos con la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.